llegas y además estuve leyendo que ganáis una recopa con polémica. ¿Por qué con polémica? Bueno, hubo una recopa previa de Europa donde se pelearon, que yo no estaba todavía en el Ciudad Real, Ah, vale. que era el equipo de Bujovic. Bujovic estaba en Flensburgo Sí, en Flensburg, sí. y el equipo de Ciudad Real, pero yo no había llegado todavía a ese equipo. Eso fue Ok, el año anterior ok. y hubo, bueno, pues hubo una tangana en el campo donde, claro, al final esas historias pasadas, estaba Dusevayev, bueno, Talan siempre ha Sí, Talan sido, había llegado un año antes que tú a Ciudad Real. eso es, un jugador con mucho carácter, bueno, pues ahí Bujovic también, un exjugador, Bujovic también había estado en el equipo en Ciudad Real y bueno, pues ahí ese choque de trenes pues, produjo una pequeña tangana también por lo que había en juego, lógicamente. ¿Tú has llegado a estar en una bronca de pista que se vaya de las manos? Porque entiendo que una bronca de pista, sí, cualquiera puede llegar a estarlo, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de contacto. De hecho, siempre lo decimos, para todo el contacto que hay, no se forman ni la mitad de la mitad de la mitad de tanganas que se deberían de formar o que se habrían formado en otros deportes. Pero tú has estado en una de esas que se va de las manos, que ves al día siguiente la foto congelada en el periódico del momento álgido de la tangana y dices, madre mía, esto se nos ha ido la olla. No he tenido suerte, yo creo que también porque, bueno, yo creo que también los proyectos en los equipos en los que estábamos, al final, bueno, pues nos permitían, nos jugábamos mucho para que la gente no tuviera la cabeza suficiente o la seriedad suficiente. La mayor tangana, por decirlo de alguna manera, partido de cierta peligrosidad fue en Montenegro, en donde jugábamos contra Cetiñe, con el Portland San Antonio, Uh-huh. y bueno, era una auténtica caja de cerillas, solo había una puerta por la que salir de la pista. Bueno, pues nos tiraron latas de cerveza, pero bueno, ahí estábamos en inferioridad y había que ganar el partido y salir Y salir corriendo, corriendo, claro. ¿no? O sea, allí los aficionados estaban unos aficionados que estaban a pie de pista, tiraban la valla y te agarraban. Bueno, eran escupir, bueno, pues en Veszprém, en el pabellón antiguo de Veszprém, muy pequeñito, pues toda la grada que había justo detrás de la portería escupía y prácticamente había casi un charco detrás de la ¡Qué portería. asco! Pero eran otros tiempos. Ahora esto parece impensable. O sea, habría 5 años de sanción para ese campo, bueno, circunstancias, pero eran otros tiempos totalmente diferentes. Jugar en Celje, en el pabellón pequeño, en fin. Bueno, hoy en día pasan cosas también, ¿eh? Quiero decir, a lo mejor en España concretamente no, pero vamos, yo te diría que sí, pero bueno, vale, vamos a creernos mejores que Bueno, nadie. pero hay recursos para buscarlo, para penalizarlo, ¿no? Para la sanción. Ahora, en aquel momento, No, sí, se veía se como entendía algo como algo normal. relativamente normal, sí. Sí. Era un equipo nada laureado, Ciudad Real, cuando llegas a él. El objetivo era, obviamente entiendo por el desembolso, conseguir lo que llegasteis a conseguir, o eso rompió los esquemas de hasta el más optimista. Bueno, yo creo que el objetivo del presidente en su momento, con Domingo Díaz de Mera, cuando se pone un poco a dirigir dijéramos, el equipo Uh-huh. a nivel económico como presidente, yo creo que su objetivo era conseguir una Champions. Pero claro, Pero 3. pero bueno, sí, pero era una, ¿no? Entonces, otra cosa es que luego el proyecto fuera tomando un cariz de decir, oye, porque vamos a conformarnos con una, ¿no? Pero lógicamente lo de una Champions era complicado. Tú puedes querer una Champions y pelear por ello y luego que te cueste muchísimo, muchísimo, Que muchísimo. se lo pregunten al Paris Saint-Germain. Claro, por ejemplo, o sea, ahora mismo el Paris Saint-Germain, por falta de recursos, no va a ser, pero luego son muchas anécdotas, muchas cuestiones paralelas, bueno, un montón de circunstancias que influyen en que tú puedas o no puedas llegar a conseguirlo. ¿Habría beneficiado a un Paris Saint-Germain actual el formato anterior?
Bueno, a mí el formato anterior me gustaba mucho, es decir, la eliminatoria daba mucho juego en todos los sentidos, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues te permitía darle la vuelta con tu afición, los partidos que se veían en los campos de la Champions eran, vamos, lo son ahora, pero luego la Final Four, dijéramos, es un evento muy grande. Pero, por ejemplo, en el caso de los españoles, las aficiones españolas no se mueven tan en masa como otras, ¿no? Y lógicamente en la Final Four se queda un poco descafeinado, aunque luego el escenario es muy grande y lógicamente no voy a ser yo el que diga que no es algo espectacular la No, Final no, Four. Colonia es una auténtica barbaridad. Y Colonia, bueno, yo estaba en 4 ocasiones y, bueno, pues es algo muy grande. Empezamos con ello, nosotros fue la primera vez que se jugó la Final Four. Eh, pero para nosotros se nos hizo cuesta arriba y, bueno, de hecho nunca la conseguimos. El tiempo que la jugamos nunca llegamos a conseguir la Final Four. Ganáis en la segunda etapa, segunda, tercera y cuarta liga, quinta Copa Asobal seguida. Erais los putos amos del balonmano español, sin paliativos. Los putos amos. Éramos el equipo a batir. ¿Os sentíais así? El equipo que, bueno, que pone dijéramos, la gente cuando hablaba de Ciudad Real, en Europa no sabía dónde era Ciudad Real, ¿no? Decían al sur de Madrid. Y al final, bueno, pues Ciudad Real se hace su espacio. Cuando hablamos de que el deporte es capaz de atravesar fronteras, pues este es un ejemplo clarísimo de que si tú haces las cosas bien, al final tú pones el foco, pones una chincheta en el mapa y los equipos sabían perfectamente dónde estaba Ciudad Real y lo que suponía ser Ciudad Real, ¿no? Y bueno, el 2005 para nosotros fue un año redondo porque ganamos todo. Ganamos todo con la selección, ganamos todo con el club. Bueno, fue un año hiper redondo.